Muy buenas tardes a todos, que Dios me los bendiga y siempre agradecidos por esta oportunidad de presentar estas lecciones. Me dijo Marta que la lección de noche estuvo larga y le digo, pues es que hay que aprovechar el tiempo ahorita. Eh, Muchas partes te dicen, tienes 30 minutos o tienes 25 minutos, pero en unas congregaciones, no Iglesia de Cristo, pero otras iglesias, se reúnen por 2, 3 horas y puro leer y estudiar la palabra de Dios. Y esa gente está bien, muy bien educada, muy bien enseñada. Así es que ahorita no tenemos el pendiente como antes, ¿verdad? Que bueno, dejé la olla de los frijoles prendidos, tenemos que ir a la casa. No, estamos en nuestras casas y pues yo digo que así deberíamos de aprovechar el tiempo. Okay. Llegamos a lo que yo reconozco, lo miro como eh, la piedra angular del Sermón del Monte. Okay. Este es el último de los dichos. Oíste que fue dicho. Okay. Y llegamos entonces a Mateo 5, 43 a 44. Y hemos ido de un bloquecito a otro bloquecito de lo que enseña la palabra de Dios y lo que están enseñando como lo último en doctrina, que viene siendo la Mishnah, o sea, la ley oral. Okay. Y aquí en el capítulo 5, 43 y 44, cuando habla del amor, el Señor podría haber empezado desde allá en el versículo 21 con los dichos, ¿verdad? Pero reserva esta característica, o más bien este dicho lo ha reservado hasta el último. Y ya en el capítulo 6 en adelante vamos a ver la práctica de una persona verdaderamente espiritual y la otra va a ser un hipócrita. ¿Okay? Los que siguen las tradiciones son los que son los hipócritas, es lo que el Señor va a enseñar. ¿Okay? Pero el que ama a su enemigo es el que va a ser un verdadero hijo de Dios, los hijos de Dios. Y eso vamos a hablar de eso el domingo. ¿Okay? Ahora, cuando llegamos aquí al versículo 43 y 44, el Señor había hablado de ojo por ojo, diente por diente, y ahora en este versículo 43, el Señor cita, uh, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Cuando dice amarás a tu prójimo, el Señor está citando de Levítico 19. ¿Okay? Pero enseguida dice que has oído, o sea, como un dicho completo. ¿Okay? Aborrecerás y aborrecerás a tu enemigo. ¿Okay? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí está hablando en el 44 de gente que son sus enemigos o gente que los aborrece a ellos. ¿Okay? Y Jesús dice que los escribas en versículo 43 enseñan que puedes aborrecer, como un mandamiento de Dios, aborrecer a tu enemigo. ¿Okay? Entonces, del versículo 43, la primera parte sí está en la palabra de Dios, en Levítico 19, 17 al 18. ¿Okay? Pero la pregunta es, ¿dónde está el mandamiento de aborrecer al enemigo? Porque ellos lo enseñan como si fuera un mandamiento de Dios. ¿Okay? Solo mirando el plan de salvación, hermano. Esto de aborrecer al enemigo se va en contra del carácter de Dios, que de Jehová. ¿Okay? En Romanos 5 y versículo 10, porque si siendo enemigos, dice, enemigos de Dios, ¿okay? Porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Okay?
Entonces, cuando nosotros pecamos, bueno, aunque el pecador en general no es llamado enemigo, el resultado del pecado es enemistad y su pago es la muerte. ¿Okay? Y aquí Pablo está hablando del tiempo cuando estábamos muertos en el pecado. Y él dice que éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque hacíamos las cosas que Dios aborrece. ¿Okay? De eso se va a tratar la lección de esta tarde. ¿Okay? Ahora en Juan 3:16, cuando dice, y de tal manera amó Dios al mundo. ¿Okay? Estamos hablando ahorita entonces ya del carácter de Dios. Esto de aborrecer al enemigo es contrario al carácter básico de Dios. ¿Okay? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es el mundo? ¿O cómo era el mundo? ¿O cómo es el mundo? El mundo en general no ama a Dios, no ama al único Dios. ¿Okay? En Romanos 1, Pablo nos recuerda que el mundo, el hombre en general, lo ha cambiado por otro y ha adorado más bien la creación que al creador. ¿Okay? Y aún Israel había hecho lo inconcebible. ¿Okay? Y citamos esto el otro día en nuestra clase en Jeremías capítulo 2 y versículos del 9 al 13. ¿Okay? Y queremos leerlo. ¿Okay? Porque cuando hablamos de que el mundo lo cambiaron la imagen de Dios por un ídolo, en Jeremías 2, versículo 9, Israel hizo lo mismo. ¿Okay? Y dice allí, porque dice, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasadas las costas de Quitim y Mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Sí? Miren, dice, tengo algo contra mi pueblo, y miren estas otras naciones, y consideren con mucho cuidado, dice el 11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Okay. Israel había hecho algo que las naciones no habían hecho. Okay. ¿Acaso alguna nación ha cambiado su Dios? Las naciones se muestran más fieles que Israel. Okay. Entonces, tenemos el mundo en general que no ama a Dios, que se ha enemistado con él, y aún la nación de Israel. Sin embargo, Dios amó al mundo. ¿Okay? Amó al mundo. ¿Okay? Ahora, vamos a considerar en el estudio versículos que pudiesen sugerir un odio o un aborrecimiento al malo, al enemigo, a la persona que nos ha hecho mal. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, hay uno o dos pasajes que yo considero los más difíciles, que parece que enseñan un aborrecimiento personal, que Dios permite que tú aborrezcas a una persona en una manera personal. ¿Okay? Y luego hay otros versículos que tenemos que examinar. Pero yo no encontré en todo esto un mandamiento directo de aborrecer al enemigo. ¿Okay? La idea de, de que Jehová inspiró a Moisés para aborrecer a enemigos es contrario al corazón de Dios. ¿Okay? Esto no, Dios no se mueve de esa manera. ¿Okay? Entonces, entendiendo eso, ¿cómo podían los rabinos enseñar el aborrecimiento con tanta autoridad? ¿Okay? Para empezar, el odio es un sentimiento natural, ¿okay? No necesariamente un mandamiento.
es un sentimiento. Y estamos más inclinados nosotros a aborrecer que a amar, porque es más fácil aborrecer. ¿Okay? Si ya teniendo aborrecimiento o odio en el corazón por alguien que nos lastimó, ¿qué será de nosotros si ahora somos ordenados a aborrecer? Para empezar, ya tenemos en la mente un mal sabor contra otra persona. Ahora, si alguien te enseña a aborrecer a esa persona, ¿qué va a pasar con nosotros? Este sentimiento nos molesta a nosotros, a pesar de que somos la víctima, nos molesta. Ahora viene este rabino y te enseña que aborrezcas a tu enemigo, es más leña al fuego. ¿Okay? Y eso nos va a lastimar a nosotros, nos va a dañar más a nosotros. ¿Okay? Y el aborrecer, aún a los que nos han hecho mal, perjudica la salud. ¿Okay? Invada hasta los últimos rincones del corazón, del alma y de la mente. ¿Okay? Amar al que nos ha lastimado es lo máximo de virtud en la voluntad de Jehová. ¿Okay? Qué hermoso es amar en verdad, de amar en contra de la voluntad de la carne. En verdad eso sí es conocer a Dios. ¿Okay? Y qué gran bendición, hermano. Qué gracia de Dios en el que ama a su prójimo y más allá puede amar a su enemigo. Y quisiera hablar más de esto, pero vamos a quedarnos de una manera muy mecánica. En la clase nos vamos a quedar para tratar de ver si la escritura, como enseñaban los rabinos, si en verdad enseña que podemos aborrecer al enemigo. En Mateo 7, 28, 29 leímos, ¿verdad? Que la gente quedó asombrada con la doctrina del Señor, ¿sí? Porque no enseñaba como enseñaban los fariseos. ¿Sí? Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Y Jesús hablaba con autoridad porque Jesús citaba solo lo que estaba escrito. ¿Okay? Y los fariseos citaban de la Mishnah, o sea, citaban de una ley oral. ¿Okay? Y esa ley oral era relativamente nueva. ¿Okay? La fuente de autoridad de ellos era relativamente nueva. Surgió de las cenizas del cautiverio como 200 años antes de Cristo. Como en el año 500 y algo, el pueblo fue librado de cautiverio, ¿verdad? Y regresaron, unos grupos regresaron a Jerusalén, levantaron el templo, ¿ok? Y luego después de Malaquías hubo ese tiempo del Antiguo al Nuevo Testamento que se conoce como el tiempo de silencio. Durante ese tiempo, del nada, brota esta nueva ley, ¿ok? La voz que le llamaban la voz de Moisés, no lo que está escrito de Moisés, pero la voz de Moisés, la ley oral. Y muchos hermanos, cuando leyeron, cuando leímos, ¿verdad? El sermón del monte, no captaron este detalle en sus comentarios sobre el sermón. La mayoría enseñaron o entendieron que cuando el Señor dice, pero yo os digo, que el Señor está introduciendo una nueva ley. ¿Okay? Ahora, ya sea por prejuicio o por ignorancia, yo creo que al principio era por ignorancia, ¿okay? Que empezamos a enseñar el error. ¿Okay? Pero después de eso ya no nomás era ignorancia, era prejuicio contra la ley y luego también conveniencia. Y se cometió ese error. Pocos hermanos alzaron la voz. Unos hermanos sí dijeron que posiblemente aquí el Señor no está introduciendo una nueva ley, sino que está hablando de la ley oral. ¿Okay? Pero el sermón, por lo regular, se enseñó por años y años como un contraste de ley nueva con
ley vieja con la ley nueva. ¿Okay? Apenas hasta ahora, hablando con otros hermanos, me estoy dando cuenta que muchos se están despertando a este error tan obvio, pero porque teníamos prejuicios, como que se nos nublaron los ojos. ¿Okay? Pero ya atrás en los 20, 30, hasta los 60, los pocos que trataron de abrirnos los ojos fueron marcados. Los marcaron y gracias a las revistas cristianas fueron excomulgados nacionalmente. ¿Okay? O sea que estos hermanos ya no podían predicar en ninguna iglesia de Cristo en los Estados Unidos. ¿Okay? Porque a través de las revistas y magazines cristianos, pues pudieron marcarlos nacionalmente. ¿Okay? Y otros simplemente fueron ignorados. ¿Okay? No muy lejos de aquí está una ciudad que se llama Yuma, Arizona, y ahí venían hermanos de diferentes partes de Estados Unidos a predicar. Vino un hermano y él dijo, Colosenses 2:14, estamos hablando ya en los principios de los 80, pero dijo, Colosenses 2:14 no se refiere a la ley de Moisés, sino al pecado. Y fue un shock para los que estábamos allí. Y me acuerdo que unos hermanos dijeron, ¿cómo puede predicar este hermano eso? ¿Okay? El problema es uno de fundamento, hermano. ¿Okay? La doctrina de la Iglesia de Cristo es perfecta. ¿Okay? Pero no estamos hablando de la Iglesia de Cristo en Mexicali o la Iglesia de Cristo en El Salvador, la Iglesia de Cristo en Caléxico, no. ¿Okay? Yo digo que la Iglesia de Cristo universal, ¿okay? Tiene una doctrina perfecta, pero no, las iglesias locales, no puede decir eso de las iglesias locales, ¿okay? Pero de allí no pudieron retroceder porque ya habíamos presentado a la Iglesia de Cristo como la doctrina, la iglesia es perfecta. Si la doctrina de la iglesia es perfecta, la iglesia es perfecta, caímos otra vez al catolicismo. ¿Okay? Ahora, admitir que esto no es verdad, admitir que la iglesia de Cristo en su doctrina ha hecho errores. Cuando admitimos eso, perdemos uno de los bloques fundamentales de la iglesia de Cristo. ¿Okay? Porque ese es lo que nosotros le decimos a la gente, nosotros tenemos la doctrina perfecta de la iglesia de Cristo. Y si admitimos, ¿verdad?, que hemos hecho errores, pues ya. Se pierde ese bloque fundamental de las iglesias de Cristo. Y me acuerdo que un hermano me dijo, con mayúscula, por favor. No escribas iglesias de Cristo con mayúscula, es iglesia con mayúscula de Cristo. Casi idolatría de la iglesia. Prejuicio, sí. Sí hay prejuicio en contra del Antiguo Testamento. Ignorancia, mucha ignorancia del Antiguo Testamento, sí. Conveniencia, sí. Sí. Para tratar con un problema, ya sea del instrumento mecánico o del diezmo o lo que sea, simplemente le dicen, la ley fue clavada y adelante. Ya. Olvídate de eso. Para no batallar con la gente, simplemente les quitamos la llave del entendimiento. En Lucas 11:52, el Señor le habla a los escribas y los fariseos y les acusa de eso. ¿Okay? Y yo creo que hemos hecho lo mismo cuando le decimos a la gente, el Antiguo Testamento nomás es historia, es todo, ¿no? No te vas a tratar de crear una teología, pero es lo que, para eso está ahí el Antiguo Testamento, para crear una teología, un conocimiento de Dios. ¿Okay? Y aquí en Lucas 11:52 el Señor dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraréis y a los que entraban se lo impedisteis. Cuando nosotros desanimamos a la gente de tener un
un estudio comprensivo del Antiguo Testamento y sistemático, hace cuenta que le estamos quitando la llave de la ciencia. Y por eso yo creo que estamos tan atrasados en el conocimiento de la palabra entera de Dios. Okay. Bueno, vamos a entrar entonces al versículo 43 y a ver si llegamos al 44, porque de Mateo capítulo 5, y lo que vamos a hacer, vamos a considerar ciertos pasajes y también voy a tratar de explicarles algo que encontramos en unas Biblias. Okay. El Señor dice, ¿sabéis que? Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Habéis oído en contraste a lo que está escrito. Aunque lo que estaba escrito también lo tenían que oír, porque no tenían Biblias como nosotros. Todos tenemos Biblias, todos podemos leer, pero en aquel entonces las escrituras estaban en rollos grandes y las tenían en las sinagogas y las tenían en el templo. ¿Okay? Y los escribas, más bien los sacerdotes de Leví, los levíticos, ¿verdad? Los que trabajaban allí, ellos sacaban los rollos y vamos a leer esto ahora. ¿Okay? Ya sea libro de Génesis o vamos a leer de esto, y se la pasaban todo el día leyendo y la gente oyendo. ¿Okay? Pero el contraste es en lo que está escrito. ¿Okay? El Señor siempre anotaba, escrito está, para enseñar, escrito está. Jamás citó una de las tradiciones como autoridad. Esa era la diferencia. ¿Okay? En Lucas 10 y versículos 26, cuando le vino también era un intérprete de la ley, y le preguntó, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo de hacer para heredar la vida eterna? Y versículo 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? No le dijo, ¿qué dijo Moisés en la Mishnah? O qué dice este rabino, ¿verdad? Que se apoya en las tradiciones. Le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo la lees? Estos hombres eran sabios y sabían cómo, aunque estaba escrito, también sabían cómo eh, moverle, torcerle poquito allí. Y Jesús por eso le dice, ¿y cómo lees? ¿Okay? Eso es lo que está escrito, ¿y cómo lees? ¿Okay? El Señor se refiere a la tradición combinada de odiar personalmente. ¿Okay? La primera sí tiene fuente bíblica, la segunda no. Pero vamos a ir a 1 Reyes 18, 22, donde vemos aquí de un rey que personalmente él no quería a un profeta. Y le preguntó Josafat que si había un hombre para consultar porque iban a ir a la guerra. Y le dijo, pues sí, dice, ahí está un profeta de Jehová, dice, pero me cae muy mal, dice. Dice, y dice, creo que es la segunda de Reyes, perdón. Bueno, en todo modo le dijo, ¿verdad? Que sí, tengo uno aquí, un profeta. Ahorita alguien me va a decir cuál es. Le dijo, tengo un profeta, dice, pero lo aborrezco, dice, porque nunca profetiza bien de mí. ¿Okay? Y estamos hablando de ese tipo de aborrecer a una persona. ¿Okay? Ahora, la Biblia que estoy usando yo, es la versión Valera, que la que tengo aquí enfrente de mí. ¿Okay? Y hay otra versión que se llama la versión Casidoro de Reina. ¿Okay? Y revisión por Cipriano Valera. ¿Okay? Pero hay otras versiones que se llama la Reina Valera actualizada y es una versión muy popular. Y si se fijan ustedes que acá en Mateo, al pie tenemos referencias, ¿okay?
enseguida de cada escritura, no todas, ¿verdad? Pero enseguida de algunas escrituras tenemos referencias. Por ejemplo, aquí en el 5:43 tenemos la referencia a Levítico 19:18. Okay. Pero, Raymond, mande. Segunda Reyes 22:8. Ok, ok. A ver, léalo, hermano. Segunda Reyes 22:8. Ok, sí, dice así: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías. No, espérese, no es ese. Ya le digo cuál es, ya lo tenía yo. Es Primera Reyes. Ok. Ahorita lo leo. Ahí te la tenía y se le borró. Sí. Primera Reyes. Dijo Primera Reyes, hermano. Sí, es Primera Reyes 22:8. Ah, ok, sí. Ok. Y yo le puse 18. Dice 22:8, dice: y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón en el cual podrías consultar a Jehová, Micaías, hijo de Inla, mas yo lo aborrezco, porque nunca profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable del rey así. Sí. Ok. Dice, lo aborrezco, dice. No me cae bien ese hombre. Primer libro de Reyes, hermano, 22:8. Sí, Sí, 22:8. sí. Uh-huh. Dice, lo aborrezco, dice. Okay. Entonces, tenemos un aborrecimiento personal. ¿Ok? Es lo que tenemos ahí. Pero tenemos Levítico, que nos dice amar al prójimo. La segunda, no tenemos mandamiento, tenemos ocasiones así donde dicen, pues yo lo aborrezco, es una manera personal. ¿Okay? Ahora, está hablando aquí de las referencias que encontramos al pie de las escrituras. ¿Okay? En la versión Valera actualizada, hermanos, tiene 6 referencias donde los que se encargan de poner las referencias al pie del versículo, ellos creen que esas referencias nos dan autoridad para aborrecer a un enemigo. Okay. Y en la versión actualizada está Éxodo 17, del 12 al 16, okay. Deuteronomio 23, del 3 al 8, del 25, del 17 al 19. Okay. Estos versículos, especialmente Éxodo 17 y Deuteronomio 25, tienen que ver con Amalek, los amalecitas, que cuando salieron de Egipto, los persiguieron y atacaron la retaguardia. ¿Okay? Y Dios dijo que Él va a borrar esa gente. ¿Okay? Pero cita esas escrituras como una autoridad para aborrecer. Y la otra se encuentra en Salmos 41, del 9 al 11. Y vamos a leer esa. ¿Okay? Para ver si nos da autoridad para aborrecer al enemigo. ¿Okay? Dice allí, leyendo de Salmos 41 y versículo 9, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Esa es la escritura que esos hombres creen que nos dan autoridad para aborrecer al enemigo. Yo no miro aquí ni que sea un mandamiento para aborrecer, nada de eso. ¿Okay? Pero como el Señor dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No considerando que aborrecerás a tu enemigo era la ley oral, pensando que tiene que estar, pues
es lo que vamos a ver si está o no está. Este pasaje para mí no es un pasaje para aborrecer. ¿Okay? Y la otra sí es más difícil. ¿Okay? Salmo 139, del versículo 21 al 22. ¿Okay? Y dice aquí está, bueno, un poquito para atrás. Dice, hablando aquí del malo, de los hombres que derraman sangre, versículo 19, dice el 20, dice, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Ese sí está más directo. ¿Okay? Y esa es otra de las referencias que encontramos en la versión actualizada. ¿Okay? Ahora, como dije, Éxodo 17 y Deuteronomio 25 tienen que ver con Amalek. ¿Okay? Pero en ninguno de esos versos contra Amalek, el pueblo de Israel es ordenado a aborrecerlos, sino que Jehová dice que tendrá guerra con los amalecitas y va a haber guerra entre Amalek y Israel, y que Israel que borre el nombre de Amalek de sobre la tierra. ¿Okay? Entonces tenemos esos versículos. ¿Okay? Ahora, aquí en Salmos 139, vemos aquí que está bien directo, donde dice en versículo 21, no odio, Jehová, a los que te aborrecen. Dice, los aborrezco, 22, por completo. Ahorita vamos a hacer unos comentarios sobre eso, ¿ok? Pero no es un mandamiento, pues. Es lo que quiero decir. No es un mandamiento donde Dios dice que lo hagas, sí, sino que es un sentimiento que aquí dicen que este salmo fue escrito por David. ¿Okay? Es un sentimiento que él sentía. ¿Okay? Ahora, cuando está hablando aquí primero de Amalek, que atacó a Israel cuando salieron de Egipto y Dios dijo que quiero borrar su nombre, los amalecitas eran descendientes de Edom. ¿Okay? Y los edomitas fueron muy crueles, aunque en Deuteronomio 23 Dios dice que el edomita puede, después de la tercera o cuarta generación, entrar al tabernáculo. Pero cuando los caldeos atacaron, o sea, a Judá, los edomitas, los descendientes de Saúl, se comportaron muy cruel contra Jacob. ¿Okay? Y podemos leer el libro de Abdías, que está dedicado al castigo de Edom, ¿okay? El castigo de los descendientes de Edom. ¿Okay? Y nos dice aquí, dice en Abdías capítulo 1, tenemos varias referencias que podemos mirar aquí, pero dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Y habla ahí que si vienen los ladrones, ¿verdad? Que si van a agarrar todo, se van a llevar todo, no va a quedar nada de ustedes, ¿ok? Y empieza a hablar ahí de todo lo que les va a pasar. ¿Pero por qué? ¿Por qué les va a traer este gran mal a ellos? Pues dice aquí, en versículo 10, dice, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. En Deuteronomio Dios les da oportunidad que entren al tabernáculo y se incorporen como hermanos a la adoración de Jehová. ¿Okay? En la tercera y cuarta generación pues, van a tener más acceso. ¿Okay? Pero aquí, por lo que hicieron, dice Dios, te voy a cortar para siempre. ¿Okay? Dice el 11, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haber
haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, y debiste haberte jactado en el día de la angustia. Dice. No te debería haber dado alegría cuando derrotaron a los descendientes de Jacob, a los descendientes de tu hermano. ¿Okay? Dice el versículo 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, dice, no, debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste de haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Esto es lo que hizo Edom. Hizo un gran mal, se comportó muy mal y dice Dios, te voy a acabar para siempre, te voy a cortar para siempre. Pero después tenemos una cita, tenemos una cita en Amos, donde Dios va a recobrar el remanente de Edom. Y ese Salmo, Amos 9, ese pasaje en Amos 9 se encuentra en Hechos capítulo 15. ¿Okay? Aunque Edom fue cruel con su hermano, ¿okay? Y se comportó muy mal, y Dios dijo que iba a acabar con ellos para siempre. Tenemos ese pasaje en Amos y el otro en Hechos 15, donde Dios dice que va a recobrar el remanente de entre los gentiles. En Amos dice que va a recobrar el remanente de Edom. ¿Okay? Dios los castigó severamente, les quitó la tierra, todo, pero algunos de ellos creyeron a Jehová. Algunos de ellos oyeron este profeta Abdías, todo lo que Dios iba a hacer. Y Dios les manda a este profeta, ¿para qué? Nomás para informarles que no hay remedio para ellos, o para que si de alguno de ellos se arrepienta y le pida perdón a Dios. A pesar de esto que Dios dijo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, a pesar de todo eso, si tú eres un edomita, un descendiente de Esaú, si te comportaste así contra ellos, no es el fin de la historia. Todavía puedes aprender de Abdías, arrepentirte y ponerte bien con Dios. ¿Por qué le mandó el profeta Abdías? Porque los ama. Por eso les mandó el profeta Abdías, porque los ama. Jehová odiaba sus obras, no era personal, odiaba lo que hicieron, pero a ellos todavía los amaba. Salmos 31 y versículo 6, podemos ver con estos pasajes, ¿verdad? Que son pasajes que pudieran indirectamente enseñar, sugerir el odio. 31:6 dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusiones, mas yo en Jehová he esperado. Y el 139 que leímos, los aborrezco con aborrecimiento perfecto. Pasajes que pudieran sugerir el odio. ¿Okay? Pero como dije, estos versos expresan un sentimiento, no un mandamiento. Sin embargo, podemos decir, pues, tenerlo como un ejemplo aprobado. Ya ves que ejemplos apostólicos, no hay un mandamiento directo, pero está un ejemplo. Bueno, aquí tenemos a David como un ejemplo, ¿verdad? Que David aborrecía a sus enemigos, un ejemplo aprobado. Entonces sí puedo aborrecer al enemigo. Pero hay evidencia preponderante que apunta a otro sentimiento. Y lo citó Glauco hace como 2 semanas. Estamos estudiando nosotros el libro de Esther, y había un amalecita, se llamaba Amán, que aborrecía de corazón, aborrecía a los judíos. ¿Okay? Y hablamos un poquito del aborrecimiento, ¿verdad? Cómo
¿Es posible que una persona pueda amar a una persona, a un enemigo? Sí, sí lo puede amar, ¿cómo no? Okay. En Salmos 35, y empezando con versículo 11, se levantan, dice, testigos contra mí, testigos malvados, dice, de lo que no sé, me preguntan, me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, estamos hablando de gente que le hizo males a David o a esta persona o a alguna persona. Y ellos testificaban falsamente contra él y ni sé de qué están hablando. Y yo les hice bien, pero ellos me regresaron mal. Dice el 13, pero yo, dice, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía en mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado, me humillaba. Esto, hermanos, es algo tremendo. En ambos textos, si vemos el contexto, nos damos cuenta que son expresiones exageradas. ¿Okay? Este espíritu que tenía David es para captar nuestra atención. Este Dios es contrario a nuestros sentimientos cuando somos víctimas nosotros, porque lo natural es aborrecer a esta gente. Pero cuando le decían a David, David se enfermó, aquella persona que busca tu vida. David ayunaba, dice, se echaba silicio, dice. Y en oración, dice, y mi oración se volvía en mi seno. Este hombre le pedía a Dios de corazón, le pedía a Dios por aquel que buscaba su vida. En Éxodo 23 tenemos la palabra enemigo y aborrecer juntitas. Okay. Éxodo 23, versículo 4 y 5. Dice, si encontráis el buey de tu enemigo o su astro extraviado, vuelve a llevárselo. ¿Qué se lo va a andar llevando yo, hombre? Al contrario, que se pierda más, que no lo encuentre nunca, no dice, devuélveselo. Okay. Dice el 5, si vieres el asno del que te aborrece, dice, del que te aborrece, caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. El amar al enemigo no empezó con David. Empieza en el corazón de Dios, en la ley de Dios. Okay. Lo más fácil es no ayudarle, es lo más fácil, aborrecerle y no regresarle al animal, es lo más natural en la carne. Pero Dios nos llama a superar estas cosas, porque así es Dios. En Proverbio 24, también lo hemos citado, se encuentra también, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Proverbios 24 y versículo 17, dice, voy a cambiar de lentes aquí, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Creo que la reacción más natural de nosotros sería, qué bueno que se cayó, qué bueno que se enfermó, qué bueno que perdió todo, qué bueno que le cayó la desgracia. Y Dios dice, no te regocijes. ¿Ok? Dice, y cuando tropezare
no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y te desagrade y aparte de sobre él su enojo. Dios está haciendo algo con ese hombre. ¿Sí? Pero dice Dios, tú no debes de regocijarte en tu corazón, tener alegría cuando veas a tu enemigo, la persona que te hizo un mal a ti, caer. Y el Proverbio 25 y versículo 21. ¿Sí? Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Eso lo encontramos allá en Romanos. ¿Okay? La ley de Dios se encuentra en Romanos. ¿Okay? Pero acá es donde le está diciendo, ¿verdad? Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. ¿Okay? Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. ¿Okay? Si tiene hambre, dale de comer. ¿Okay? Sería lo. Estamos hablando de comida y de comida y de agua. ¿Okay? Pero eso se extiende a otras cosas. ¿Okay? Si necesita ropa, dice el Señor, dale tu túnica. Si el que tiene 2 túnicas, dale al que no tiene. ¿Okay? No vas a decir si es tu amigo o no, enemigo, no, simplemente el que no tiene, ¿ok? O sea que estamos hablando más allá de nomás hambre. Si miras que tiene alguna necesidad tu enemigo, ayúdale, ¿ok? Hay otros ejemplos de un aborrecimiento, de un desprecio, ¿ok? Pero no borra el amor por el pecador. Es lo que quiero dar a entender, ¿ok? Las cosas que malas que nos hacen, que no debe de borrar nuestro amor por el pecador, porque nada borró el amor de Dios por el pecador. Y tenemos el registro de la Escritura de lo malo que es el hombre. El Señor y sus justos sienten más bien aborrecimiento o odio por las malas obras. Y de ahí indirectamente se le aplica a la gente, indirectamente. Miren, no hubo otro rey de Israel más malo que Acab. No hubo otro peor que Acab. Ni otro rey de Judá peor que Manasés. No hubo otro que derramaron sangre inocente. Sin embargo, Dios jamás los aborreció al punto de quitarles la esperanza del arrepentimiento para volver a él. No sabemos si Acab volvió a Dios, pero sí se humilló y le llamó la atención el Señor. Dijo, mira, no hay otro como Acab de malo, pero se humilló. Y de Manasés, después de matar a tanta gente inocente, por la causa de Manasés, Dios quitó su casa, destruyó el templo por causa de Manasés. Pero Dios lo perdonó, se arrepintió y lo perdonó. Nunca llega el odio a ese punto, pues, de condenarlos eternamente. Y esa es la diferencia. Ahora, la pregunta es esta. ¿Odias tú a alguien así? ¿Lo aborreces así que no quieres que esa persona se salve? Yo no lo quiero tener en el cielo conmigo. Pues miren, en el cielo, hermanos, va a estar David y yo creo que también va a estar Urías allí. Los dos. David mandó matar a Urías. Pero yo creo que los dos van a estar allá en el cielo. Solo Dios sabe todas las cosas, hermanos. Solamente Él sabe todas las cosas. En Lucas 7, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue invitado a una casa de un hombre que se llamaba Lázaro, de Simón. Unos dicen que era leproso, pero fue invitado a su casa. Yo creo que era una persona importante, ¿verdad?
Y mientras estaba en la casa, entró una mujer. Y todos conocían a esta mujer. Imagino que esta mujer era bonita, pero era pecadora, y se sugiere que la palabra pecadora aquí tiene que ver con prostitución, pero pues no sabemos, ¿verdad? Pero era pecadora. Y el fariseo en su mente pensó, porque esta mujer entró y quebró le empezó a jugar al Señor con perfume, ¿verdad? Y lloraba, y con su cabello le enjugaba sus pies, y el fariseo, dice el 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces Jesús le dijo, Jesús respondió a lo que aquel hombre pensó en su corazón. No lo dijo así para que todos oyeran, sino que él lo pensó. Pero Jesús le responde a su pensamiento, porque el Señor sabe todas las cosas. Y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y luego en el versículo 50, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bendito es nuestro Señor, bendito es el Hijo de Dios. El Señor aborrece las malas obras, hermanos, pero jamás dejó de amar a esta mujer. Jesús aborrecía lo que esta mujer hacía, pero jamás dejó de amar a ella. El estado mental, las debilidades que tenemos son invisibles al ser humano, no sabemos nosotros. Solo Jehová sabe todas las cosas. Sabe los abusos de la vida, como decimos, todas las cosas que se nos atravesaron, cosas que llevan a los hombres a hacer la maldad. ¿Sí? Así es que por las cosas que hacemos, Dios no nos va a condenar para siempre. ¿Okay? Mientras vivimos, hay esperanza. ¿Okay? Podemos entender, ¿verdad? Que indirectamente aborrecemos al malo, indirectamente. Aborrecemos las cosas malas que los hombres hacen. ¿Okay? Ahora, nomás le voy a citar porque son muchas escrituras, nomás le voy a citar. Jehová, el Señor, Dios, aborrece la rapiña. Isaías 61:8. Y Jeremías 44:4. Jehová aborrece la abominación, la idolatría. Zacarías 8:17. Jehová aborrece el mal pensamiento contra el prójimo. Apocalipsis, Jehová aborrece la doctrina de los nicolaitas, o sea, la doctrina falsa, la aborrece. Jeremías 12:8 dice que Jehová aborreció Jerusalén, su ciudad, por lo que hizo, la aborrecí. En Malaquías 1, también en Amos 6:8, en Malaquías 1:3 dice que aborreció a Esaú. En Malaquías 2:16
aborrece el divorcio, aborrece el repudio. Ahora, el justo aborrece la reunión de los malos, aborrece toda mentira. Salmos 119, 104. Salmos 119, 113, aborrece el doble ánimo. Proverbios 8:13, aborrece la soberbia. Miren, hermanos, lo que estamos viendo es que Jehová aborrece las malas obras de los hombres. Ahora, las malas obras jamás cambian de ser malas, pero no es así con el ser humano. Él sí puede arrepentirse y cambiar. David hizo luto por el hombre que lo quería matar, Saúl. Eso, hermanos, es virtud. 1 Samuel 24:4, ahí está tu enemigo, le dijo a Abisai. Ahí está tu enemigo. Mátalo. Pero David dijo, ¿cómo vamos a tocar al ungido de Jehová? En una manera, David, a pesar de que Saúl era su enemigo, David lo amaba en el sentido de que David anhelaba como Jehová que Saúl se arrepintiera. Yo creo que David quería que Saúl se arrepintiera. Yo no creo que David deseaba, ¿verdad?, que siga en la maldad y tarde o temprano Dios lo va a acabar de otra. No, yo creo que David, ojalá que este hombre llegue a su, regrese en sí y se dé cuenta de que no puede irse en contra de la voluntad de Dios y que se entregue a Dios. Todos tenemos enemigos, hermanos. Alguien que nos ha lastimado. La pregunta es esa. ¿Deseas que esa persona cambie? ¿Oras tú por ella? De eso se va a tratar ya el versículo 44. Okay. Pero un mandamiento directo que diga, aborrecerás a tu enemigo, yo no creo que no está en el Antiguo Testamento. No es parte del carácter de Dios, hermano. Al contrario, amarlo, ese sí es el carácter de Dios. Ese sí es un mandamiento de Dios, amar al enemigo. Y es una cosa tan maravillosa, hermanos, cuando podemos llegar a ese estado donde podemos tener un amor para la persona que nos hizo mal. Y oramos por ellos. Si esperamos un día, ¿verdad?, que el hermano pase por las puertas y nos dé un abrazo y nos diga, ¿sabes qué? Estaba bien mal. Todo lo que te hice, estaba loco, no sabía lo que estaba haciendo, ¿me perdonas? Claro que sí, hermano. Es lo que estamos, pero es lo que nos debe dar más alegría. Si la persona que te hizo mal regresará al Señor. Hasta ahí vamos a llegar con la lección, hermanos. Vamos a dejar el tiempo entonces para los comentarios. Buenas tardes, hermano. ¿Qué tal, Rafael? Aquí, disfrutando esa clase. Qué bueno. Aquí está Blanca Alicia a un lado mío. Y me dice, ¿por cuántas veces tenemos que perdonar la ofensa? Parece que Jesús ya contestó esa pregunta, ¿verdad? Sí. Pero es muy difícil para nosotros, por nuestra misma naturaleza carnal, hacer realidad el 70 veces 7. Pero bueno, la pregunta tiene que ver más con lo que los judíos habían hecho mandamiento. ¿No será, hermano, que ellos también en un principio tenían nada más como un sentimiento hacia los opresores? Porque la Misná parece que surgió en el cautiverio, ¿verdad? Sí. Entonces, el odia a tu enemigo era como una manera de sacar todo ese resentimiento, molestia, inconformidad, pues, por cómo los habían sacado de su tierra, los tenían en una tierra ajena, con un idioma distinto, esclavizados, y el sentimiento era, ódielos. Quizás era una manera de sacar toda la frustración, pero que con el tiempo eso se convirtió en mandamiento para ellos.
No sé, solo se me ocurre ahorita. Otra teoría que se me ocurre, hermano, no sé si pudo haber estado inspirado en algún libro apócrifo. Porque recordemos que cuando esto se dio, no sé si tenían completo los libros de Moisés, si estaban ya todos reconocidos, si había alguna literatura que se perdió. Quizás en alguno de esos libros se encontraban algo como para aferrarse y hacerlo mandamiento. Para el tiempo de Jesús yo creo que ya no había no había mucho problema que un rabino buscara autoridad afuera de las escrituras. Pero las escrituras ya estaban, del Antiguo Testamento de los judíos, ya estaban compiladas las escrituras. Era de Génesis a Malaquías, ya estaban. Pero no, a ellos no les molestaba mucho buscar por otras partes. Pero Jesús se aferró a la escritura. Él no se salió de allí. Y el resultado va a ser el mismo. Simón no amaba a la mujer esa. No la amaba. Y Jesús sí la amaba. Y es lo que va, es la enseñanza que está fuera de la escritura. Así te va a afectar a tu corazón. Es lo que va a hacer con uno. Y el capítulo 6 va a tratar con eso. Esto es lo que te pasa cuando te apartas de la palabra escrita. Esto es lo que va a pasar contigo. Te va a hacer un hipócrita. Y es que parece ser, hermano, que esa es la almendra del evangelio. ¿Sí? El corazón de todo el mensaje está ahí precisamente. Si somos capaces de amar a un enemigo, pues se nos va a hacer fácil amar a los amigos. Sí. Sí. Pero muchas veces hermano, se convierte en el peor enemigo. Muchas gracias, hermano. Le voy a dar espacio a los demás hermanos porque todos quieren opinar. Está bien. ¿No está Glauco? Pues les agradezco mucho, hermanos, la atención y el tiempo que nos da. ¿Algún otro comentario, hermanos? Nuestro hermano Glauco hoy me parece que no se pudo conectar. No, como dije, hermano, ya agarró trabajo. Pusieron a trabajar. Yo tengo una pregunta, hermano. Sí, hermano. Sí, fíjese que yo comprendo, ¿verdad? Incluso lo que dice el Nuevo Testamento cuando Dios dice que dejemos a Él la venganza. A mí es la venganza, dice el Señor, yo pagaré y todo eso. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón bueno y diferente. Pero yo no puedo borrarme de la mente que al menos en el Antiguo Testamento Dios ordenó matar a un montón de personas, incluso cuando iban a tener la tierra prometida, la orden que les dio Dios es que no dejaran a nadie vivo, ¿verdad? Ni a los hombres, ni mujeres, ni niños, ni ancianos, a nadie. O sea, no sé cómo puede matar con amor a alguien, a otra persona. Incluso en la letra de la ley que Jehová le dio a los judíos en el Sinaí, muchas de lo que iban a pagar era con su propia vida, ¿verdad? Si alguien mataba a alguien, debían matarlo. Y me imagino que así mataron a un montón de gente. Entonces no entiendo. O sea, a mí en realidad eso es como la pregunta, ¿cómo puede matar con amor, ¿verdad? En ese tiempo? Porque sí se vivió. Sí, esa es una pregunta, muchos luchan con esa pregunta, ¿okay? Pero no tiene nada que ver con Antiguo y Nuevo Testamento, ¿okay? Lo que yo entiendo en la escritura es que el único que sabe todas las cosas es Jehová. Hay casos donde son colgados 7 hombres inocentes
Y en otra, lo que estamos estudiando en Esther, colgaron a los hijos de Amán. ¿Okay? Digo yo, bueno, ¿qué culpa tenían esos chamacos, esos hijos? ¿Qué culpa? ¿Okay? Y yo no creo que Dios los aborrecía a los hijos de Amán. El que hizo mal era Amán. Igual que todos los primogénitos en Egipto. Entonces Dios, bueno, Esther y Mardoqueo dijeron, queremos colgar a los hijos de Amán. Los queremos colgar. Y digo yo, pues, eso no está bien. Y los colgaron. Pero el que sabe la razón es Dios, nosotros no. Y me puse a pensar yo, si no cuelgan a estos hombres, ya van a morir 75,000 personas en esta guerra. Pero si cuelgan a esos 7 o esos hijos, quizás se va a evitar una matanza de 100,000 personas. Y cuando colgaron a los 7 que eran parientes de Saúl, cuando también los colgaron, porque los gabonitas le dijeron a David, el problema está que Saúl quiso acabarnos, y David, pues, ¿cómo puedo resolver este problema? Obviamente el pacto se había violado. Entonces dijeron, para arreglar el problema aquí y quitar la maldición para que vuelva la bendición sobre nuestro rey David, denos los 7 hijos descendientes de Saúl y lo vamos a colgar. Y de esa manera Dios puede volver la bendición sobre Israel. Y colgaron a 7 personas y regresaron las aguas y la gente no murió de hambre. Pero si no vuelven las aguas, a lo mejor iban a morir 50, 80,000 personas. Pero el único que sabe todas estas cosas es Dios. Pero yo no creo que Dios tiene un aborrecimiento personal contra nadie, porque Él nos ha criado. Y siempre mientras hay vida, hay esperanza. Cuando Dios dijo, quiero que entren a Jericó, ahí está una mujer, yo sí creo. La ramera Rahab dijo, yo sí creo. Ok, vamos a hacer provisión para ti. No nos gusta lo que haces, eres prostituta y todo lo que sea, ¿verdad? Pero, bueno. El único que sabe todas las cosas, todititas las cosas, es Jehová. Nosotros nos encontramos nomás caminando por ahí. Pero en general, yo no creo que Dios aborrece personalmente. No creo que Raimundo. Sí. No, Raimundo. Ahí hay ciertas cosas que quizás no las estamos nosotros tomando en cuenta, y es de que Dios nos dice a nosotros, si era la ley, no matarás, ¿verdad? Porque realmente quitarle la vida a otra persona de parte de nosotros hacia Él nos hace superiores, digamos, o nos queremos hacer como Dios, pero Dios sí le puede quitar la vida a cualquier persona porque la vida es de Él y de nosotros solo la tenemos prestada durante un tiempo. Prácticamente nosotros lo tenemos, el alma que es nuestra, la que va a dar cuenta delante del Señor, pero de allí la vida exactamente, esta le pertenece a Dios. Y cuando una persona ya ha hecho, como usted dice, tantas obras malas, y Dios sabe que no va a cambiar, y no está queriendo cambiar, no está queriendo arrepentir, lo que hace nada más es recobrar lo que a Él le pertenece, que a veces ocupa a las personas para hacerlo, ¿verdad? Es otra, digamos, es otra cosa que así nos va a tocar que entenderlo. Y lo que decía Cristóbal, cómo matar a alguien sin sentir nada, ¿verdad? Porque creo que los francotiradores matan sin sentir, ¿verdad? Pero el que la tiene enfrente siente algo por la otra persona. Pero la cuestión está que creo que cuando Dios, Él sí puede quitar la vida, nosotros no, porque la vida es de Él. Sí. Quiero recomendarles un libro, bueno, perdón, ¿verdad? Yo sé que tenemos que leer la Biblia, pero hay un libro muy bonito, chiquito, fácil de leer, que dice
Cuando Dios hace cosas que no tienen sentido para nosotros. Así se llama el libro. Cuando Dios hace cosas que no tienen sentido. Y ahí explica por qué. Por qué Dios tiene esas atribuciones y pues por qué tiene Él el poder de hacer lo que Él considera que es. Tenemos el texto ese que dice, ¿verdad? Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El único que sabe todas las cosas es Él. Nadie más. El que sabe la condición de cada persona y él sabe. Pues Él sabe Yo no sé. Yo no. Pero va en contra del carácter de Dios. Hermanos, Una persona así. Al punto de que no lo condene. Por eso, ¿verdad? La gente que dice que naces para el infierno, no, cada uno hace su decisión. hermano, pero hay un versículo también que dice que nuestro Dios es un Dios de amor y también es fuego consumidor. ¿Cuál? O sea, Dios está mostrándonos los dos sentimientos fuertes, ¿no? ¿Qué tiene? Cuando lo hicieron porque Dios No, pues no. mataron a cierta gente, lo desviaron. Sí. Marta está hablando de cuando entraron a Canaán, que no, Dios dijo que si la gente no quiere la paz, o sea, que lo destruyan. Y no lo hicieron y se casaron con ellos y luego Dios después los tuvo que castigar a ellos. Pero esa gente está viviendo una vida muy, muy mala. Muy, muy mala. Ahí en Levítico 18 y 19 pueden ver cómo estaban viviendo. Y yo digo, bueno, ya puedo entender por qué Dios quiere que acaben con esa gente. Yo puedo entender. Para el bien de su pueblo y porque ahí van a ser su hijo. Y el Señor cuando vino al mundo no miró estas cosas ahí. Cuando nació ahí en Belén y toda la tierra, Jesús nunca no miró esas cosas que estaban practicando las naciones allá en los tiempos de Abraham. Dice Dios, no quiero herir la tierra como vaya.